Hola a todos y bienvenidos amantes de la escenografía. Vamos a seguir con nuestra serie de construcciones básicas para completar nuestra mesa de juego. Hoy os tengo preparado un tutorial muy sencillito, dividido en dos partes, sobre la construcción de cráteres, ¿vale? Los cráteres son ese elemento de escenografía prácticamente indispensable en cualquier mesa de juego y en cualquier campo de batalla que se precie, y que además dará cobertura a nuestras miniaturas. La primera parte la vamos a dedicar a la construcción de cráteres en el campo. Como veis, este modelo, ¿vale?, con sus quemazones, etcétera, ¿vale? Y la segunda parte, a la cual dedicaremos el segundo vídeo, algo un poquito más complejo, la construcción de cráteres en zonas urbanas. ¿Veis el asfalto estropeado, tuberías rotas, agua, etcétera, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y vamos a ello. Como siempre, hemos preparado una base en DM de 3 milímetros de espesor, a la cual hemos biselado a 45 grados todo el borde. Dibujaremos el diámetro interior del cráter de unos 10 centímetros. De manera que así nos aseguraremos de que en su interior nos quepa la peana de cualquier equipo de artillería, de ametralladoras e incluso varias de infantería. También vamos a hacer esta misma operación en una plancha de poliestireno de 2 centímetros de espesor, la cual vamos a utilizar como estructura para tallar nuestro cráter. Para cortar el interior del cráter vamos a utilizar una mesa cortadora de hilo caliente. Al ser una forma circular es más fácil cortarlo así, pero si no disponéis de una, podéis utilizar un cúter simplemente, aunque lleve un poquito más de tiempo. Ahora vamos a encolar esta pieza a nuestra base de DM. Utilizaremos para ello nuestra cola blanca de carpintero, que es la cola que usamos para casi todo. Bueno, ahora vamos a cortar el perímetro del cráter. Utilizaremos como plantilla el DM que teníamos antes. Y con la mesa de corte, como veis, cortamos fácilmente todo el exterior. Como las formas son todavía un poquito toscas, vamos a intentar tallarlas con un cúter, suavizando las pendientes tanto del exterior como del interior. Y ahora vamos a suavizar un poquito más la parte interior del cráter. Utilizaremos para ello pastadas. Con ello conseguiremos una forma más cóncava en el modelado. Y además taparemos alguna que otra fisura o grieta que nos haya quedado fea cuando hemos modelado la pieza. Bueno, este sería el acabado interior. Ahora vamos a por el exterior.
Como veis, tenemos una junta que tapar entre el DM y el poliestireno. Utilizaremos para ello Aguaplast o pasta para tapar juntas, así que con una espátula daremos una capa muy fina a todo el conjunto. Una vez que haya secado tanto la pasta DAS como el Aguaplast, tallaremos pequeñas imperfecciones ayudándonos con un cúter. De esta manera romperemos un poquito esa línea tan perfecta que nos ha quedado en el tallado y de paso buscaremos asimetrías. Y llegamos a la fase de la textura. Utilizaremos piedrecitas, arena lavada y arena de playa. Como siempre, aplicaremos también cola blanca a todo el modelo, así con una brocha. Una vez que tengamos ya todo encolado, vamos a aplicar las piedrecitas. Así, poquito a poco. Después aplicaremos arena lavada, que tiene un grano más gordo, y finalmente la arena de playa. Será muy importante que sellemos toda la pieza. Para ello utilizaremos una mezcla al 50% de agua y cola blanca. Así impediremos que cualquier piedrecita o cualquier grano de arena se nos suelte. Y ahora comenzamos con la pintura. Hemos dado previamente una capa de imprimación con un spray negro mate. Trabajaremos toda la pieza con la gama de ocre. Comenzaremos con una capa base en tierra sombra tostada. Y acto seguido le daremos un pincel seco con tierra siena tostada. Es un tono un poquito más rojizo, pero es ideal para representar zonas arcillosas. Como ya sabéis, para poder aplicar la técnica del pincel seco, primero hay que descargar toda la pintura que tiene la brocha sobre un papel. Y después, cuando casi no quede pintura sobre la brocha, podremos proceder a pintar, dando siempre unas pasadas muy rápidas e incidiendo más donde queramos que el color quede más saturado. Para la segunda capa de luces vamos a utilizar el color tierra siena natural. Volveremos a aplicar la técnica del pincel seco. Como veis, cada vez el acabado es más arcilloso.
Vamos a dar una tercera capa de luces. Para ello utilizaremos el color ocre amarillo. Limpiaremos bien la brocha como en casos anteriores. Así. Y se lo daremos a la parte exterior del cráter y al borde. De esta manera parecerá que la parte de afuera está mucho más seca que el interior. Como veis, se resalta mucho más la textura, dando la impresión de que está más seca por haberle dado más el sol. Comencemos ahora por los detalles. A todas las piedras le hemos aplicado una capa base de gris negro de Model Color. Y acto seguido las vamos a iluminar con un gris medio. También le daremos unas segundas luces con un gris pálido y una última capa de luz final con un blanco puro. Vamos a por la parte interior. Para simular los quemazones de la explosión vamos a utilizar un negro cualquiera. Le daremos un pincel seco a la zona más cóncava del cráter, incidiendo en su centro, que es donde impactó el proyectil. Para marcar un poquito más el impacto del proyectil, vamos a dar una tinta negra justo en el centro del cráter. Para enfatizar un poquito más los bordes y las aristas, vamos a perfilar todo con arena oscura.
Y como remate final, los flocados. Vamos a aplicar un poquito de cola blanca donde queramos que quede el césped. Tampoco en exceso, solo unos parches. Esto va a ayudar a que nuestra pieza se funda con nuestra mesa de juego. Y ahora sí, esparcimos el césped y si queréis le añadís algún arbusto o algo. Nosotros en este caso hemos añadido esponja triturada que hemos fabricado nosotros mismos. He aquí el acabado final. Espero que os haya gustado. Así que nada, no olvidéis suscribiros, dejadme vuestros comentarios y compartid con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.